Mi novia me dijo, necesito espacio, seamos solo amigos. Le respondí, por supuesto. Entonces quité su nombre de las suscripciones compartidas, reclamé las llaves de su auto y cambié nuestra contraseña de Netflix. 72 horas después, estaba tocando desesperadamente mi puerta. Yo, hombre de 32 años, estoy sentado en un apartamento silencioso por primera vez en 4 años. Es extraño, no malo, solo silencioso. Hace 2 noches, mi novia de 4 años, Alara de 29, me sentó en el sofá que elegimos juntos. Tenía esa expresión en su rostro, la que es tanto seria como distante. Se me cayó el estómago. Creo que necesitamos hablar, comenzó. Cliché, lo sé. Continuó por unos 10 minutos hablando sobre su crecimiento personal, sintiéndose sofocada y necesitando encontrarse a sí misma de nuevo. Era un discurso bien ensayado, lleno de jerga terapéutica y lugares comunes vagos. La conclusión se entregó con una sonrisa suave, casi compasiva. Creo que deberíamos ser solo amigos. Necesito algo de espacio. He visto esta película antes. He leído las publicaciones de Reddit. La jugada clásica aquí es ponerse emocional, suplicar, preguntar qué hice mal. Sentí el dolor, no me malentiendan. Se sintió como un golpe en el estómago, pero mirándola, viendo la sinceridad ensayada, algo en mí simplemente encajó en su lugar. Esto no era una negociación, era una declaración, así que no lloré, no levanté la voz, solo asentí lentamente y dije, está bien, si eso es lo que quieres. Parecía desconcertada. Oh, bueno, bien, me alegra que estés siendo tan maduro al respecto. Dijo que se quedaría en casa de su amiga Chloe por unos días para darnos a ambos algo de espacio para respirar. Empacó una bolsa de viaje, me dio un abrazo rápido e incómodo y se fue. El momento en que la puerta se cerró con un clic, solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. El dolor estaba ahí, un dolor sordo en mi pecho, pero debajo de eso había una extraña sensación de claridad. Amigos. Ella quería ser amigos. Está bien. Así que decidí tratar la situación con la realidad logística exacta que ella había propuesto. Ahora éramos amigos, no socios. Nuestras vidas, por lo tanto, necesitaban ser desacopladas. Soy una persona metódica. Me gustan las listas. Abrí mi laptop e hice una. Las suscripciones compartidas fueron lo primero. Revisé mis estados de cuenta de tarjeta de crédito. Los grandes fueron fáciles. Netflix, Spotify Plan Familiar, el servicio de entrega de kit de comidas que ambos amábamos. Tengo las cuentas maestras para todas ellas. Cambié las contraseñas. Luego entré al plan de Spotify y quité su cuenta. Para el kit de comidas simplemente cancelé la suscripción. De todas formas se iba a renovar mañana. Costo ahorrado. Aproximadamente $110 al mes. También había otras suscripciones menores que habíamos acumulado a lo largo de los años. El gimnasio al que ambos íbamos tenía un descuento para parejas. Cancelé eso y cambié a una membresía individual. Había un servicio de streaming de documentales que principalmente ella usaba. Cancelado. Una suscripción a una revista de cocina que llegaba a mi dirección, pero que solo ella leía. Cancelada. Un servicio de entrega de vinos que habíamos probado durante la pandemia y nunca cancelamos. Finalmente cancelado. En total, eran otros $80 mensuales que no me había dado cuenta que estaba gastando en cosas que principalmente ella disfrutaba. El auto. Este era el grande. Hace unos 2 años, el auto viejo de Alara murió. Acababa de recibir una promoción, así que compré un sedán nuevo y confiable. El auto está completamente a mi nombre. El título, el préstamo, el seguro, todo. Yo. Ella era la conductora principal, ya que trabajo desde casa y apenas lo uso. Era para todos los efectos prácticos su auto en la práctica. Pero mi auto en papel. Un amigo no conduce un auto del cual soy legal y financieramente responsable. Solo la responsabilidad del seguro es una pesadilla. Le envié un mensaje de texto. No enojado, solo factual. Oye, ya que estamos tomando espacio y descubriendo las cosas como amigos, voy a necesitar el auto de vuelta. El seguro es un poco complicado si una no residente es la conductora principal. Avísame cuándo es un buen momento para que recoja las llaves. Puedo ir a donde estés. Mientras escribía ese mensaje, recordé todas las veces que había tenido que llevarla al trabajo temprano en la mañana cuando el auto estaba en el taller, o cómo había pagado todas las reparaciones mayores sin siquiera pestañear. Habían sido miles de dólares a lo largo de los años. Neumáticos nuevos, frenos, una transmisión que necesitaba trabajo. Todo salió de mi cuenta bancaria porque técnicamente era mi auto, aunque ella lo conducía diariamente. El apartamento fue otro asunto. Vivimos en mi apartamento. Mi nombre es el único en el contrato de arrendamiento. Ella se mudó hace 2 años. No hay enredo legal ahí, lo cual es un alivio. No cambié las cerraduras todavía. Pensé que le daría la oportunidad de recoger sus cosas como una persona normal. Mientras pensaba en el apartamento, me di cuenta de cuánto había cambiado desde que ella se mudó. Habíamos redecorado completamente, comprando muebles nuevos que funcionaran mejor para ambos. Mi cómodo sofá de cuero se había ido, reemplazado por algo más estéticamente agradable. Mi escritorio había sido movido al dormitorio para hacer espacio para su estación de yoga. El lugar se había transformado gradualmente de mi espacio a nuestro espacio, pero legalmente siempre había sido mío. Hice todo esto con calma durante el transcurso de aproximadamente 1 hora. No se trataba de venganza, se trataba de límites. Se trataba de aceptar la nueva realidad
realidad que ella había creado para nosotros. Si solo somos amigos, entonces así es como se ve ser solo amigos. El mensaje sobre el auto se envió hace unas 48 horas. Ella lo leyó, sin respuesta. El servicio de kit de comidas le envió un correo electrónico diciendo que la cuenta fue cancelada. Habría descubierto que las contraseñas de Netflix y Spotify no funcionaban la primera vez que las intentó. Ha sido silencio radial hasta ahora. Durante esos 2 días de silencio, tuve tiempo para procesar realmente lo que había pasado. 4 años. 4 años de mi vida donde había gradualmente comprometido más y más de mi espacio, mi dinero, mi identidad, para acomodar a alguien que aparentemente había estado planeando su salida durante meses. Las señales habían estado ahí, las noches tardías en la oficina, las conversaciones susurradas por teléfono que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación, la forma en que había comenzado a criticar pequeñas cosas sobre mí que nunca antes habían sido problemas. Hay un toque en la puerta, no un toque normal. Es rápido y agudo, insistente. Sé que es ella, y basándome en el sonido, no está aquí para ser mi amiga. Gracias por todos los comentarios y mensajes directos. Es impresionante cuántas personas han pasado por algo similar. Ayuda a saber que no estoy loco por reaccionar de la manera que lo hice. Así que, el toque. Respiré profundo. Caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Sí, Alara se veía desaliñada. Su cabello estaba desordenado y su cara estaba contraída por la irritación. Abrí la puerta. ¿Cuál es tu maldito problema? Comenzó. Ni siquiera un hola. Me apoyé en el marco de la puerta. No estoy seguro de a qué te refieres, Alara. Mi Spotify me desconectó a mitad de canción. Netflix no funciona y estás exigiendo el auto de vuelta. ¿Qué estás haciendo? Mantuve mi voz uniforme. Estoy haciendo lo que pediste. Dijiste que querías espacio, que querías ser amigos. Los amigos no comparten cuentas de streaming ni pagan los autos del otro. Solo estoy ordenando las cosas. Me miró fijamente, su boca ligeramente abierta, como si hubiera comenzado a hablar en un idioma diferente. ¿Ordenando las cosas? Dije que necesitaba espacio, no que volaras toda nuestra vida. Necesito ese auto para trabajar mañana. Entiendo que es inconveniente, dije, y genuinamente lo entendía. Pero el auto es mi propiedad y mi responsabilidad. No puedo tener a alguien que no vive aquí como su conductor principal. Es un asunto de seguro. Puedes recoger tus cosas del apartamento cuando quieras. Solo avísame para que pueda estar aquí. Aquí es donde realmente salió el sentimiento de derecho. Mis cosas. Vivimos aquí y ese es mi auto. Lo compraste para mí. Lo compré mientras estábamos en una relación comprometida. La corregí suavemente. Esa relación ahora ha terminado. Según tú somos amigos. Esto es yo tratándote como a una amiga. Levantó las manos al aire. Esto es ridículo. Así no es como tratas a una amiga. Esto es mezquino y vengativo. Dios mío. Leo tenía razón sobre ti. Bingo. El nombre se quedó flotando en el aire. Leo, su amigo del trabajo. Aquel con quien había estado tomando tragos después del trabajo. Un poco demasiado seguido durante los últimos 2 meses. Aquel cuyo nombre aparecía en su teléfono a todas horas. Mi instinto había estado gritando sobre Leo durante semanas, pero lo reprimí. Confiaba en ella. Debo haber dejado que un destello de algo se mostrara en mi cara porque inmediatamente trató de retractarse. No es lo que quise decir. ¿Quién es Leo, Alara? Pregunté, mi voz aún tranquila. Es solo un amigo del trabajo. Ha sido muy comprensivo durante todo esto. ¿Todo esto qué? ¿Tu decisión de terminar nuestra relación de 4 años? Estás tergiversando mis palabras. Espetó. Solo necesitaba un descanso, un poco de espacio, y tú vas y haces todo. Esto. Estás tratando de controlarme justo como él dijo que harías. Ahí estaba. Este nuevo tipo, Leo, había estado en su oído, pintándome como un villano controlador, probablemente para que él pudiera intervenir. Y Alara, queriendo la emoción de un nuevo romance sin renunciar a la comodidad y estabilidad que yo proporcionaba, había inventado este plan de seamos amigos. Pensó que podía ponerme en un estante, seguir usando mi auto, mi apartamento, mi dinero, mientras probaba una nueva relación. La pura audacia de ello era impresionante. Las llaves del auto. Extendí mi mano. Miró de mi mano a mi cara, sus ojos llenos de incredulidad y rabia. Realmente se burló. No, lo necesito. Te lo pido una vez más amablemente. Por favor, dame las llaves de mi auto. Cruzó los brazos. ¿Y qué vas a hacer si no lo hago? ¿Llamar a la policía? Eso sería una gran imagen para ti. Ni siquiera pestañeé. Está bien. Saqué mi teléfono. No marqué 911. Abrí la aplicación oficial de mi auto en mi teléfono. Localicé el auto. Estaba estacionado justo al final de la calle. Y con 3 toques, remotamente cerré las puertas y activé la alarma. La bocina del auto comenzó a sonar. Un sonido penetrante e implacable en la tarde tranquila. Sus ojos se abrieron como platos. La gente en la calle se volteó a mirar. ¿Qué hiciste? Chilló. El auto ahora está cerrado y la alarma está encendida. Continuará hasta que la apague. Lo siguiente que puedo hacer es reportarlo como robado. Está a mi nombre, ¿recuerdas? Te encontrarán con él. Y esa será una conversación muy incómoda para que tengas. Así que, por última vez, las llaves. Me miró fijamente, su pecho agitándose. La alarma del auto aún se lamentaba al final de la calle. Derrotada y completamente humillada, buscó en su bolso, sus movimientos bruscos y enojados. Estrelló las llaves en mi palma. Toqué mi teléfono y la alarma se detuvo. El silencio repentino era ensordecedor. Ahora, dije, mi voz fría, necesitas recoger tus cosas. Tienes 48 horas.
horas para programar un tiempo conmigo. Después de eso voy a cambiar las cerraduras. Solo me miró con puro odio. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se alejó furiosa por la acera. La vi irse. Luego cerré la puerta. Mis manos estaban temblando, no de miedo, sino de adrenalina. Esto ya no era solo una ruptura. Esto era algo completamente diferente. Y tenía la sensación de que estaba lejos de terminar. Las siguientes horas fueron extrañas. Parte de mí se sentía culpable por la confrontación, pero una parte más grande se sentía liberado. Por primera vez en meses, tal vez años, había establecido límites claros y los había hecho cumplir. No había cedido, no había negociado, no había tratado de mantener la paz. Había simplemente establecido la realidad de la situación y la había hecho cumplir. Esa noche, llamé a mi mejor amigo Marcus para contarle lo que había pasado. Él había sido escéptico sobre Alara durante el último año, notando sutilmente cómo ella había comenzado a tomar más y más control sobre las decisiones en mi vida. Hermano, dijo después de que terminé de contarle todo, honestamente he estado esperando esta llamada durante meses. La forma en que ella había comenzado a hablar sobre ti cuando pensaba que no estabas escuchando no era buena. ¿Qué quieres decir? Pequeños comentarios despectivos, cómo eras demasiado cómodo, cómo necesitaba empujarte para hacer cosas, como si fueras un proyecto que ella estaba trabajando en lugar de su pareja, y luego comenzó a mencionar a este tipo Leo todo el tiempo. Marcus había visto lo que yo había estado negando. Las señales habían estado ahí durante meses, pero yo había elegido interpretarlas caritivamente, asumir buenas intenciones, dar el beneficio de la duda. Mientras tanto, ella había estado construyendo sistemáticamente un caso contra mí, en su mente, probablemente con la ayuda de Leo, para justificar lo que ya había decidido hacer. La última semana ha sido una clase magistral en el aumento del sentimiento de derecho y delirio. Siento como si fuera un personaje en una película para la que nunca audicioné. La fecha límite de 48 horas llegó y se fue. Alara no llamó, no envió mensajes de texto, solo silencio. Así que, como prometí, llamé a un cerrajero y cambié las cerraduras de mi apartamento. Me costó $250, pero la tranquilidad no tenía precio. También instalé una pequeña cámara de seguridad discreta en mi sala de estar, apuntando a la puerta principal. Una pequeña voz me dijo que sería una buena inversión. Esa pequeña voz tenía razón. El cerrajero fue profesional y eficiente. Mientras trabajaba, me contó historias sobre otros clientes en situaciones similares. Aparentemente, cambiar cerraduras después de las rupturas es más común de lo que pensé. Siempre mejor estar seguro, me dijo mientras instalaba las nuevas cerraduras. He visto demasiadas situaciones donde no cambiar las cerraduras causó problemas reales más tarde. La cámara fue fácil de configurar. Era uno de esos modelos inteligentes que envían alertas a tu teléfono cuando detectan movimiento. La coloqué de manera que tuviera una vista clara de la puerta principal, pero no invadiera la privacidad de nadie más en el edificio. Solo quería saber si alguien estaba tratando de entrar a mi apartamento. El día después de cambiar las cerraduras, el primer truco sucio pasó. Recibí una llamada del departamento de fraudes de mi compañía de tarjetas de crédito. Aparentemente, alguien había tratado de reportar mi tarjeta como robada. Pasaron por el sistema automatizado, pero como algunas preguntas de seguridad fueron respondidas incorrectamente, fue marcado para revisión. Confirmé que la tarjeta estaba en mi posesión y agregaron notas de seguridad extra a mi cuenta. La representante me explicó que este tipo de reportes falsos no eran inusuales en situaciones de ruptura. Me sugirió que pusiera alertas de fraude en todas mis cuentas financieras principales, lo cual hice inmediatamente. También llamé a mi banco y les expliqué la situación. Pusieron alertas adicionales en mi cuenta corriente y de ahorros. El representante me dijo que habían visto un aumento en este tipo de venganza financiera en los últimos años y que habían desarrollado protocolos específicos para manejarlo. El truco número 2 fue mucho más serio y pasó 2 días después. Recibí una invitación de calendario para una reunión obligatoria de RRHH. El asunto decía solo conversación de seguimiento. Mi jefe, Mark, y una mujer de RRHH llamada Susan estaban en la invitación. Mi estómago se retorció en un nudo. Caminé hacia la pequeña sala de conferencias y ambos estaban ahí viéndose serios. Esto no iba a ser una charla casual. Susan comenzó, su voz neutral y profesional. Gracias por venir. Hemos recibido una comunicación anónima que contiene algunas alegaciones serias con respecto a tu conducta fuera del trabajo. Bajo la política de la compañía, estamos obligados a hacerte consciente de ello y discutirlo. Giró su laptop hacia mí. Era un correo electrónico de una cuenta desechable enviado a ella y a Mark. Me pintaba como inestable, controlador y propenso a arrebatos agresivos, y afirmaba que estaba acosando a mi expareja. Estaba claramente diseñado para hacerme ver como una responsabilidad en el lugar de trabajo. Mi sangre se enfrió,
pero me forcé a mantenerme calmado. Lo leí, respiré y los miré. Susan, Mark, esto es profundamente mortificante. Comencé. Mi novia y yo rompimos la semana pasada. No ha sido amigable. Este correo electrónico es una retaliación maliciosa y falsa de ella porque retomé mi auto y cancelé suscripciones compartidas después de que ella terminó las cosas. La persona descrita en ese correo electrónico no soy yo. Mark, que había estado callado, se inclinó hacia adelante. Susan, he manejado a este hombre durante 4 años. Es uno de mis miembros de equipo más equilibrados. Hemos tenido fechas límite estresantes y clientes difíciles, y nunca he visto nada más que profesionalismo de él. Este correo electrónico es completamente opuesto al empleado que conozco. Susan asintió, escuchando. Me miró de nuevo. ¿Crees que esto escalará más? ¿Hay algún riesgo de que esto se derrame en el lugar de trabajo? No, dije firmemente. He tomado pasos para asegurar mi hogar y finanzas. Creo que esto fue un acto de desesperación de su parte. No volverá a pasar y ciertamente no afectará mi trabajo. Susan cerró la laptop. Está bien, estamos documentando este incidente y tu respuesta. Dado tu historial de trabajo y el testimonio de Mark, estamos considerando esto un asunto personal malicioso. No vemos razón para acción adicional en este momento, pero queríamos ser transparentes. El programa de asistencia al empleado está disponible si necesitas apoyo. Salí de esa reunión sintiéndome alterado pero aliviado. Ella había tratado de atacar mi sustento. Esto ya no era un juego. Después del trabajo, llamé a Marcus de nuevo para contarle sobre la situación de RRHH. Él estaba furioso. Eso es completamente psicótico, dijo. Está tratando de destruir tu vida porque no te quedaste callado y la dejaste caminar por encima de ti. Necesitas documentar todo, cada mensaje de texto, cada llamada, cada incidente. Si esto escala, necesitarás un registro de todo. Tenía razón. Comencé un documento detallado con marcas de tiempo de cada interacción desde la ruptura, el mensaje de texto sobre el auto, la confrontación en mi puerta, el intento de fraude de tarjeta de crédito, el correo electrónico de RRHH. Todo estaba documentado con fechas y horas precisas. Esa noche, mi nueva cámara se pagó a sí misma. Alrededor de las 11 p.m., recibí una alerta de movimiento en mi teléfono. Abrí la transmisión en vivo y miré, con mi corazón latiendo fuerte, mientras la perilla de la puerta de mi apartamento lentamente giraba. Alguien estaba tratando de usar una llave. Se movió, luego se detuvo. Luego, unos segundos después, lo intentó de nuevo. Era Alara. Cuando la llave no funcionó, se quedó ahí parada por un minuto completo mirando la puerta antes de irse. Guardé la grabación. Verla parada ahí, claramente frustrada y enojada de que no pudiera simplemente entrar cuando quisiera, fue revelador. En su mente, todavía tenía derechos sobre mi espacio, mi vida, mis cosas. El concepto de que acciones tienen consecuencias era completamente ajeno a ella. Esta fue la gota que derramó el vaso. Había tratado de arruinar mi trabajo. Había tratado de entrar a mi hogar. Esto ya no se trataba de ser la persona más grande. Esto se trataba de autopreservación. Necesitaba algo decisivo, algo que cortaría el último lazo y expondría la verdad de una manera que ella no pudiera torcer. Y entonces recordé a sus padres. Los padres de Alara, David y Karen son buenas personas de la vieja escuela, prácticos, tipos sin tonterías. Siempre les caí bien. Cuando compré el auto, ellos habían dado generosamente a nosotros como pareja $5,000 para el enganche. Fue un regalo dado bajo la premisa de apoyar nuestro futuro juntos. Dudé. Esto se sentía como cruzar una línea, pero ella había cruzado muchas más. Compuse un mensaje de texto al padre de ella, David. Hola, David. Espero que tú y Karen estén bien. Te escribo porque, como puedes o no saber, Alara y yo hemos terminado nuestra relación. Estoy haciendo arreglos para vender el sedán y quería asegurarme de devolver los $5,000 que ambos tan generosamente contribuyeron a él. No se siente bien para mí conservarlo bajo las circunstancias. ¿Cuál es la mejor manera de devolverte ese dinero? Le di enviar. Mi teléfono se iluminó menos de 5 minutos después. ¿De qué estás hablando? Alara nos dijo que ustedes dos solo estaban teniendo una pequeña pelea. Dame una llamada. Respiré profundo y marqué. El juego estaba a punto de cambiar. David, contesté cuando él respondió. ¿Qué está pasando? Su voz sonaba tensa. Alara nos dijo que ustedes solo tuvieron un desacuerdo menor sobre algo estúpido. ¿Por qué estás hablando de devolver dinero y vender el auto? David, lamento ser quien te diga esto, pero Alara terminó conmigo. No fue una pelea menor. Ella me dijo que necesitaba espacio y que quería que fuéramos solo amigos. Cuando acepté eso y comencé a actuar como si fuéramos realmente solo amigos, quitándola de mis suscripciones, pidiendo las llaves del auto de vuelta, se puso furiosa. Ha estado tratando de sabotearme desde entonces. Hubo una larga pausa. ¿Sabotearte cómo? Le conté sobre el intento de fraude de tarjeta de crédito, sobre el correo electrónico anónimo enviado a mi trabajo, sobre el video de ella tratando de entrar a mi apartamento. Tengo pruebas de todo esto, David. Puedo enviártelas si quieres. Verlas. Otra pausa larga. Karen y yo vamos a ir, dijo, su voz tensa. Necesitamos entender qué está pasando. Estaremos ahí mañana. El día siguiente, me conocieron en mi apartamento. Se veían preocupados y cansados. Karen estaba conteniendo las lágrimas y David se veía sombrío. Fueron educados, pero reservados. Podía decir que estaban desgarrados, queriendo creer a
a su hija, pero confrontados con mis acusaciones serias. Solo queremos el panorama completo, dijo Karen suavemente. Alara es nuestra hija. Está muy molesta y dice que estás malinterpretando todo. Entiendo, dije. Las palabras pueden ser malinterpretadas. Los videos son más difíciles de discutir. Les mostré la grabación de mi cámara en mi laptop. Observé sus caras mientras vieron a su hija sigilosamente tratando de usar una llave. En mi puerta, tarde en la noche. Karen puso una mano sobre su boca. La cara de David se endureció. Quiero creer que hay una explicación para esto, dijo David, aunque su voz carecía de convicción. Entonces preguntémosle, sugerí. Saqué mi teléfono. ¿Por qué no la llamas ahora mismo? Ponlo en altavoz. David me miró, luego a su esposa y asintió. Marcó. Hola, papá. Su voz llegó a través del altavoz, sonando alegre, demasiado alegre. Alara, dijo David, su voz plana. Tu madre y yo estamos en el apartamento de mi nombre. El silencio de su lado fue inmediato. ¿Qué? ¿Por qué? Nos ha mostrado un video tuyo de anoche tratando de entrar a su apartamento con una llave vieja. Necesito que me expliques eso ahora mismo. ¿Qué? Eso es loco. Yo no estaba, solo estaba revisándolo. Estaba preocupada, tartamudeó, el pánico evidente en su voz. ¿Estabas preocupada a las 11 p.m. y usaste una llave que no deberías tener sin llamar o tocar? Presionó David. Él está tergiversando las cosas. Está tratando de hacerme ver mal. Me robó mi auto, chilló, su voz subiendo a un tono histérico. Él está ofreciendo pagarnos de vuelta los $5,000 que te dimos para él, dijo David fríamente. Lo cual es algo que omitiste mencionar, así como omitiste mencionar que te dejó, no que solo estaban en una pelea menor. ¿Qué está pasando, Alara? Su historia se desmoronó completamente en vivo por altavoz. Comenzó a llorar, acusar, desviar. Fue un completo desastre de tren. David finalmente la interrumpió. Hablaremos de esto después. No te muevas. Colgó el teléfono y me miró, su cara marcada con una mezcla de furia y profunda vergüenza. Me disculpo, dijo. 20 minutos después, ella llegó al apartamento. Cuando los vio, su cara se puso blanca. La confrontación final no fue un partido de gritos, fue una autopsia. Sus padres, armados con los hechos y su propia llamada telefónica autoincriminatoria, la desmontaron calmadamente. Sus mentiras sobre quedarse con Chloe, sobre Leo siendo solo un amigo, sobre mí siendo el villano. Todo salió. David y Karen la interrogaron sistemáticamente. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Desde cuándo conocía a Leo? ¿Por qué había mentido sobre la naturaleza de la ruptura? ¿Por qué había tratado de sabotear mi trabajo? Con cada pregunta se hundía más profundo. Sus respuestas eran contradictorias, defensivas y cada vez más histéricas. Culpó a Leo por llenar su cabeza con ideas sobre mí siendo controlador. Culpó a sus amigas por decirle que merecía más. Culpó a todos excepto a sí misma por las decisiones que había tomado. Las consecuencias fueron silenciosas y brutales. Sus padres le dijeron que estaban avergonzados de su engaño. Exigieron que les pagara de vuelta los $5,000 ella misma y cortaron todo otro apoyo financiero. Se le dijo que arreglara la remoción de sus pertenencias dentro de 48 horas sin su ayuda. Estaba por su cuenta. David miró directamente a los ojos de su hija. Criamos a alguien mejor que esto, dijo, su voz quebrada por la decepción. Tu comportamiento ha sido cruel, manipulativo y francamente embarazoso. No solo le has hecho daño a un buen hombre que te amaba, sino que has mentido a tu propia familia. Karen, que había estado callada durante la mayor parte de la confrontación, finalmente habló. ¿Cómo pudiste tratar de arruinar su carrera, su reputación? Eso va más allá de una ruptura mala, Alara. Eso es venganza pura y maliciosa. Alara trató una última vez de voltear la situación. Ustedes no entienden. Él es controlador. Leo me ayudó a ver cómo él... Leo, interrumpió David, a quien convenientemente olvidaste mencionar durante las últimas semanas. Leo sabe que tienes novio, o tenías novio, o le dijiste que estaban en una pausa. El silencio de Alara fue respuesta suficiente. Eso es lo que pensé, continuó David. Así que no solo estabas engañando emocionalmente a tu novio de 4 años, sino que probablemente también estabas engañando a Leo sobre tu situación real. Fue entonces cuando la máscara finalmente se cayó por completo. En lugar de remordimiento o vergüenza, vi algo que no había visto antes en Alara, furia pura y desenfrenada dirigida hacia mí. Sus ojos se estrecharon y su voz se volvió venenosa. Esto es todo culpa tuya, me siseó. Si hubieras simplemente aceptado el descanso como una persona normal, nada de esto habría pasado. Pero tenías que ser un idiota sobre todo. Tenías que arruinar todo. ¿Arruinar qué exactamente? Pregunté tranquilamente. ¡Mi plan!, gritó, y inmediatamente se dio cuenta de lo que había dicho. Sus padres la miraron con horror. ¿Tu plan?, preguntó Karen, su voz apenas un susurro. Alara se desplomó en el sofá, finalmente derrotada. La lucha se había ido completamente de ella. Durante los siguientes minutos, la verdad completa salió en fragmentos rotos y sollozos. Había estado planeando la ruptura durante meses. Leo había estado presionándola para dejarme, prometiéndole una vida más emocionante y aventurera, pero no quería perder la estabilidad financiera y emocional que yo proporcionaba inmediatamente. Su plan había sido ponerme en pausa mientras exploraba las cosas con Leo. Si funcionaba con él, eventualmente haría la ruptura oficial. Si no funcionaba, volvería conmigo y actuaría como si el descanso hubiera sido bueno para nosotros. Pensé que serías más comprensivo, murmuró. Pensé que esperarías. La completa falta de respeto hacia mí
como persona humana con sentimientos y dignidad era asombrosa. Había reducido 4 años de relación a una póliza de seguro emocional y financiero. David se puso de pie abruptamente. Karen, nos vamos. Alara, tienes 48 horas para sacar tus cosas de aquí y no esperes ninguna ayuda nuestra. Y en cuanto a ese dinero, esperamos el primer pago dentro de 30 días. Mientras se dirigían hacia la puerta, David se volvió hacia mí una vez más. Lamento profundamente todo esto. Mi esposa y yo criamos mejor que esto, o al menos pensamos que lo hicimos. Después de que se fueron, Alara se quedó sentada en el sofá por unos minutos más, como si estuviera procesando que su mundo se había desmoronado por completo. No había más mentiras que contar, no más manipulaciones que intentar. La realidad había llegado finalmente. Realmente me amabas, dijo finalmente, como si se estuviera dando cuenta por primera vez. Sí, respondí simplemente. Lo hice. Y lo tiré todo por Leo. Sí, lo hiciste. Se levantó lentamente, como una anciana. Él, ni siquiera, cuando le dije que no tenía lugar donde quedarme, dijo que su lugar era demasiado pequeño. Me quedé en un hotel las últimas 2 noches. Parte de mí quería sentir lástima por ella. Parte de mí quería decir algo consolador. Pero una parte más grande recordó el correo electrónico a mi trabajo, el intento de robo de identidad, la forma en que había tratado de convertir a sus padres contra mí con mentiras. Deberías irte ahora, Alara, dije suavemente. Y por favor, coordina la recogida de tus cosas por mensaje de texto. Creo que ambos hemos tenido suficiente drama cara a cara para toda una vida. Asintió silenciosamente y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. ¿Había alguna manera de que esto pudiera haber funcionado? Preguntó sin voltearse. Sí, dije. Hace 4 meses, cuando primero comenzaste a tener dudas, podrías haber hablado conmigo. Hace 2 meses, cuando Leo apareció por primera vez, podrías haber sido honesta. Hace una semana, cuando decidiste que había terminado, podrías haberme dicho la verdad en lugar de inventar el cuento de seamos amigos. Había muchas maneras de que esto funcionara, Alara. Elegiste la más cruel. Se fue sin decir otra palabra. Un servicio de mudanzas profesional, que asumo que pagó con una tarjeta de crédito, apareció al día siguiente. Ella esperó en el camión mientras ellos rápida e impersonalmente sacaron sus cosas. Todo el proceso tomó menos de 2 horas. 4 años de vida compartida, reducidos a algunas cajas y bolsas. Mientras observaba a los trabajadores llevar sus cosas, me di cuenta de cuánto espacio había estado ocupando en mi apartamento. Y no solo físicamente. Su presencia había llenado cada habitación, cada decisión, cada momento de mi día. Ahora, con sus cosas físicas desaparecidas, pude ver claramente cuánto de mi propio espacio había sacrificado gradualmente. El proceso de vender el auto tomó unas 2 semanas. Recibí algunas ofertas bajas antes de que un concesionario en línea me diera un precio justo. Lo recogieron del estacionamiento de mi edificio ayer. El momento en que los fondos se aclararon, transferí los $5,000 a David y Karen. La respuesta de David fue corta. Estamos profundamente apenados por todo esto. Te deseamos lo mejor. Esa simple respuesta significó más para mí de lo que probablemente él se daba cuenta. Durante 4 años había considerado a David y Karen como futuros suegros. Habíamos compartido cenas navideñas. Habían confiado en mí lo suficiente como para contribuir financieramente a lo que pensaron que era nuestro futuro compartido. Perder esa relación había sido otro golpe silencioso en esta situación. He bloqueado a Alara, Leo y cualquiera conectado con ellos en todas las plataformas. Cambié mi número de teléfono por si acaso. Actualicé todas mis contraseñas de nuevo. Instalé una segunda cámara de seguridad que da hacia el estacionamiento, donde solía estar el auto. No tengo idea de cuál es su situación. Y el sentimiento más liberador del mundo es que genuinamente no me importa. Durante las semanas siguientes, amigos mutuos ocasionalmente trataron de darme actualizaciones sobre la situación de Alara. Aparentemente, las cosas con Leo se desmoronaron rápidamente una vez que él se dio cuenta de la realidad completa de lo que había pasado. Resulta que no estaba tan interesado en una mujer que acababa de sabotear sistemáticamente a su ex, y que ahora no tenía lugar donde vivir ni auto. Marcus me dijo que había escuchado a través de la cadena de chismes que ella había tenido que mudarse de vuelta con una compañera de cuarto de la universidad en una parte menos agradable de la ciudad. Sin auto, su trabajo se había vuelto mucho más difícil logísticamente. Aparentemente había tratado de conseguir un préstamo para un auto usado, pero con el pago de $5,000 que debía a sus padres y otras deudas de tarjetas de crédito que había acumulado, su situación financiera era precaria. Deja de contarme sobre ella. Finalmente le dije a Marcus después de su tercera actualización. Sé que piensas que quiero saber, pero honestamente cerré ese capítulo. Su vida ahora es su problema para resolver. Marcus se disculpó. Tienes razón, hermano, solo pensé, no sé qué pensé. Es solo que es una caída tan dramática desde donde estaba hace un mes. Esa caída es el resultado directo de las decisiones que tomó, respondí. No es mi responsabilidad sentirme mal por las consecuencias naturales de sus acciones. Esa conversación fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que había estado llevando una pequeña cantidad de culpa por lo drásticas que se habían vuelto las cosas. Parte de mí había estado preguntándome si había sido demasiado
demasiado duro si había reaccionado exageradamente. Pero reflexionando sobre todo, las mentiras, la manipulación, los intentos de sabotaje, la traición pura de todo, me di cuenta de que mi respuesta había sido perfectamente calibrada. No había sido cruel por crueldad. Había simplemente aplicado las consecuencias lógicas a las decisiones de ella de manera consistente y sin emoción. Más importante aún, había mantenido mi dignidad y autorrespeto a lo largo de todo el proceso. No había suplicado, no había tratado de convencerla de que me quisiera de vuelta. No había negociado o comprometido mis límites. Había enfrentado la situación con claridad y determinación. Y había salido del otro lado como un hombre más fuerte y más sabio. El silencio en mi apartamento ya no es extraño. Es paz. Es el sonido de un capítulo de mi vida. Uno lleno de drama que nunca pedí. Finalmente, misericordiosamente terminando. Unas semanas después del incidente final con los padres, tuve una realización importante durante mi sesión de terapia semanal. Sí, había comenzado a ver a un terapeuta después de todo esto. No porque estuviera deprimido o ansioso, sino porque quería procesar la experiencia y asegurarme de que aprendiera las lecciones correctas de ella. ¿Qué es lo más importante que has aprendido de todo esto?, me preguntó mi terapeuta, Dr. Chen. Pensé sobre eso por un momento. Que las personas te dirán quiénes son si les prestas atención. Alara me había estado mostrando durante meses que estaba insatisfecha, que estaba buscando algo más, que ya no me veía como suficiente. Elegí ignorar esas señales porque quería creer en la versión de ella que había conocido al principio. Y ahora entiendo que cuando alguien te dice que no te quiere, la respuesta correcta no es tratar de convencerlos de lo contrario, es decir, está bien y actuar en consecuencia. Dr. Chen asintió. Esa es una lección poderosa. Muchas personas pasan años o incluso décadas aprendiendo eso. También había aprendido algo más profundo sobre los límites. Durante años, había confundido el amor con acomodación. Pensé que amar a alguien significaba absorber sus estados de ánimo, adaptarme a sus necesidades cambiantes y gradualmente hacerme más pequeño para hacerlos más cómodos. Ahora entendía que el amor real requiere límites fuertes. Sin límites, lo que parece amor es realmente solo codependencia disfrazada. Después de la sesión, caminé a casa a través del parque cerca de mi apartamento. Era un hermoso día de otoño y por primera vez en meses realmente noté el mundo a mi alrededor. Los colores de las hojas, el sonido de los niños jugando, las parejas ancianas caminando de la mano. Durante tanto tiempo, había estado tan consumido por el drama de mi relación que había dejado de estar presente en mi propia vida. Esa noche, me senté en mi apartamento silencioso. Mi apartamento. Y hice una nueva lista. Pero esta no era una lista de cosas que cancelar o cambiar. Era una lista de cosas que quería hacer ahora que tenía mi vida de vuelta. Quería volver a tocar guitarra. Había dejado de hacerlo en algún punto porque Alara se quejaba de que el sonido la distraía cuando estaba tratando de trabajar. Quería volver al gimnasio regularmente. Había dejado mi membresía premium cuando ella quería el descuento de pareja en su gimnasio, que resultó ser menos conveniente para mí pero más cerca de su trabajo. Quería reconectar con amigos que había perdido de vista. Algunos de ellos habían dejado de invitarme a cosas después de que Alara había hecho comentarios sobre no encontrarlos interesantes o maduros. Quería viajar solo. Había querido hacer un viaje a Japón durante años, pero ella siempre había encontrado razones por las que no era el momento correcto o por qué deberíamos gastar el dinero en otra cosa. Quería fechar de nuevo, eventualmente, pero solo cuando estuviera completamente listo. Y cuando lo hiciera, sería con alguien que me viera como un premio que ganar, no como un proyecto que arreglar. Mientras escribía esta lista, me di cuenta de que me sentía más como yo mismo de lo que me había sentido en años. La versión de mí que había existido en la relación había sido una versión editada, una versión que había sido gradualmente moldeada por las preferencias y críticas de otra persona hasta que apenas era reconocible. Ahora, sentado en Minnesota, mi espacio, rodeado de mis cosas, viviendo de acuerdo con mi horario y mis prioridades, me sentía completamente vivo de nuevo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcus. Oye, hermano, algunos de nosotros vamos a salir el viernes por la noche. ¿Quieres venir? Ha pasado demasiado tiempo. Sonreí y le respondí inmediatamente. Absolutamente. Cuenta conmigo. Era un pequeño paso, pero se sentía significativo. Durante los últimos años de mi relación, las noches de salida con amigos se habían vuelto negociaciones complicadas. Alara a menudo encontraba razones por las que esa noche en particular no funcionaba para ella, o insistía en venir también, lo que cambiaba completamente la dinámica, o se ponía de mal humor si iba sin ella. Ahora podía simplemente decir que sí sin tener que considerar el estado de ánimo de otra persona o navegar por emociones
situaciones complicadas. Era una libertad embriagadora. El viernes por la noche llegó y salí con Marcus y algunos otros amigos viejos. Fue la primera vez en años que había reído realmente. No el tipo de risa educada que haces en situaciones sociales incómodas, sino la clase de risa profunda y sincera que viene de estar completamente relajado y presente. Es bueno tenerte de vuelta, hermano, me dijo Marcus mientras esperábamos el Uber a casa. No me había dado cuenta de cuánto habíamos perdido de ti durante esos últimos años. Sus palabras se quedaron conmigo durante el viaje a casa. ¿Cuánto de mí mismo había perdido? ¿Y cuándo había comenzado esa pérdida? Pensando en retrospectiva, pude rastrear el cambio gradual. Al principio habían sido pequeños compromisos que parecían razonables. Ella no disfrutaba de ciertos restaurantes, así que dejamos de ir ahí. No le gustaban ciertos amigos míos, así que los vi menos. Pensó que mi apartamento necesitaba actualización, así que gradualmente reemplazamos mis cosas con cosas que ella elegía. Individualmente, ninguno de estos cambios parecía significativo, pero acumulativamente habían resultado en que me convertía en una versión menor de mí mismo, viviendo una vida que era en gran parte dictada por los gustos y preferencias de otra persona. No había sido malicioso de su parte, al menos no al principio. Había sido el resultado natural de ser la persona con opiniones más fuertes en la relación. Pero el efecto había sido el mismo. Me había perdido gradualmente. Ahora, recuperándome lentamente, me di cuenta de lo valiosa que era esta experiencia. No solo me había enseñado sobre límites y autorrespeto, sino que me había forzado a redescubrir quién era realmente fuera de una relación. Unas semanas después, mientras reorganizaba mi apartamento, por primera vez poniéndolo exactamente como yo lo quería, encontré una caja de fotos viejas. Había fotos de Alara y mío de los primeros días de nuestra relación, pero lo que más me llamó la atención fueron las fotos de antes de conocerla. En esas fotos, lucía diferente, no físicamente, aunque había ganado algo de peso durante la relación que ya estaba comenzando a perder, sino energéticamente. Había una confianza en mi postura, una genuina sonrisa en mi cara que no había visto en fotos más recientes. Comparándolas con fotos de nuestros últimos años juntos, pude ver la diferencia. En las fotos más recientes, incluso cuando estábamos sonriendo y aparentando estar felices, había algo forzado en mi expresión, como si estuviera actuando el papel de novio feliz en lugar de realmente serlo. Decidí guardar una de las fotos viejas en mi escritorio, no por nostalgia, sino como un recordatorio de quién era cuando estaba viviendo auténticamente. Era un punto de referencia para asegurarme de que nunca volviera a perderme tanto en una relación. Meses después, cuando finalmente me sentí listo para comenzar a salir de nuevo, usé esas lecciones. En mi primera cita en años, una cita para tomar café con una mujer que había conocido en una clase de cocina, fui completamente yo mismo desde el primer momento. Cuando ella mencionó que no le gustaba la música rock, no me disculpé por el concierto de rock al que había ido el fin de semana pasado. En su lugar, le conté con entusiasmo sobre cuánto había disfrutado la experiencia. Cuando sugirió un restaurante para nuestra segunda cita que sabía que no me gustaba, sugerí educadamente una alternativa que ambos podríamos disfrutar. Fueron pequeñas cosas, pero representaron un enfoque fundamentalmente diferente a las relaciones. En lugar de tratar de convertirme en lo que pensé que ella quería, me presenté como quien era realmente y dejé que ella decidiera si eso funcionaba para ella. Resultó que sí funcionó, al menos por un tiempo. Salimos durante algunos meses antes de que nos diéramos cuenta mutuamente de que no éramos compatibles a largo plazo. Pero la diferencia crucial fue que la ruptura fue amistosa, honesta y madura. No hubo drama, no hubo manipulación, no hubo intentos de lastimarnos mutuamente. Me gusta quién eres, me dijo durante nuestra conversación de ruptura, pero no creo que seamos la pareja correcta. Y está bien, has sido completamente honesto conmigo desde el día 1, y eso es realmente refrescante. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que había llegado al círculo completo. La experiencia con Alara me había enseñado cómo no quería que fuera una relación. Esta experiencia más reciente me había mostrado cómo quería que fuera, honesta, auténtica y basada en la aceptación mutua en lugar de la necesidad mutua de cambio. El silencio en mi apartamento esa noche se sintió diferente que antes. No era el silencio de la pérdida o la decepción, era el silencio de la posibilidad de un futuro que estaba completamente en mis manos para crear. Y por primera vez en años, eso se sentía exactamente correcto.